Atrapada en un sueño oscuro, una historia de amor y traición. La ciudad estaba ahogada en lluvia, una banda sonora de gotas incesantes golpeando las ventanas y los techos. En medio de esa urbe gris y palpitante vivía Emma, una joven artista cuya alma estaba tan inquieta como su pincel. Pasaba sus días buscando significado, atrapada en bocetos inacabados y lienzos que reflejaban su incertidumbre. Pero era en las noches cuando su verdadero escape la encontraba, un mundo que no podía controlar, pero que parecía tener la respuesta que buscaba, sus sueños. Los sueños no eran normales. Eran hipnotizantes, oscuros y envolventes como susurros que prometían respuestas a sus preguntas más profundas. Una noche su camino onírico dio un giro inesperado. En ese mundo sombrío apareció Adrián, un hombre cuya mirada era capaz de romper barreras y cuya presencia electrizaba cada rincón de su alrededor. El lugar no era más que sombras líquidas, un espacio donde el tiempo no tenía peso. Emma lo vio entre la penumbra a Adrián, parado como si estuviera esperándola. Vestido de negro con una sonrisa mitad consuelo, mitad peligro, le habló sin palabras. No hacía falta una explicación, algo más poderoso que el lenguaje los conectaba. Desde esa primera noche, Emma se sintió atraída de manera indeleble hacia él. Había calma en su voz, pero una amenaza latente se escondía justo detrás de sus palabras. Con cada encuentro nocturno, la conexión se hacía más fuerte, un vínculo que parecía trascender su realidad. Pronto, los límites entre los sueños y su vida despierta comenzaron a desdibujarse. Un brazalete con un diseño peculiar que había visto en el sueño apareció sobre su mesita de noche una mañana. La lluvia que tanto conocía resonaba diferente, casi como si le hablara. Las preocupaciones de amigos cercanos y conocidos eran ignoradas por Emma, que cada vez se sumergía más en sus noches con Adrián. Ella lo justificaba con pensamientos que evitaban enfrentarse al problema: esto es solo un sueño. ¿Qué daño puede hacer soñar? Pero algo en su interior sabía que estaba equivocada. Cada vez que despertaba de esas noches, sentía un vacío devorador y el deseo incontrolable de regresar. Entre los pliegues del sueño, Adrián se abrió ante ella. Historias, recuerdos, secretos, todo parecía tan real. Emma quería saber más, queriendo entender ese vínculo tan mágico entre los dos. Adrián hablaba como alguien que parecía conocerla desde hace años, aunque ella no lograba encajar las piezas. Los momentos que compartían eran embriagadores, cargados de emociones crudas. El mundo real dejó de interesarle, sus proyectos artísticos se detenían, sus relaciones sufrían, pero para Emma, todo eso era irrelevante. El único lugar donde quería estar era en esos sueños. Sin embargo, mientras la pasión entre ellos crecía, empezaron a emerger pequeños detalles perturbadores en Adrián, inconsistencias en sus palabras, una mirada que a veces dejaba entrever un propósito oculto, trozos de un rompecabezas que Emma aún no veía por completo. Las noches con Adrián comenzaron a cambiar. A veces el sueño se tornaba más oscuro, más opresivo. Mensajes crípticos aparecieron escritos en paredes que no lograba entender: no es real, o recuerda por qué viniste aquí. El día a día tampoco mejoraba. Emma se sentía desconectada, atrapada en un mundo que nunca sería suficiente comparado con el que compartía con Adrián. Pero la sensación persistente de que todo se estaba desmoronando era imposible de ignorar. Sus amigos intentaron ayudar. ¿Estás bien?, le preguntaban con genuina preocupación. Emma solo respondía con evasivas, mintiendo para proteger lo único que sentía real en su vida: su conexión con Adrián. Una noche el sueño llegó con una verdad que partió a Emma en dos. Adrián no era el extraño que ella pensaba. Era un reflejo, una sombra viva de su pasado. Fragmentos de memorias reprimidas florecieron en el espacio entre ellos. Adrián no era solo un hombre de sueños, era alguien que había formado parte de su vida real, alguien a quien había dejado atrás, quizás deliberadamente. La traición ardió más profundo porque no era solo de Adrián, sino de sí misma. Ella se había permitido olvidar, enterrar sentimientos para no enfrentar su dolor. Ahora Adrián era tanto un amante como un recordatorio de lo que había perdido. El sueño se volvió insoportable. Lo que una vez fue un refugio se convirtió en una prisión. Adrián empezó a cambiar, transformándose en algo más perturbador, su ideal romántico hecho añicos.
Emma lo enfrentó exigiendo respuestas, pero las palabras de Adrián fueron como cuchillos. Cada rincón de aquel mundo ficticio parecía gritarle que despertara, que enfrentara su dolor en lugar de refugiarse en un sueño. Pero Emma no estaba lista para soltar, no podía perder el único lugar donde sentía algo, aunque fuera devastador y destructivo. Emma se encontró cara a cara con sus propios demonios. Adrián no era real en el sentido convencional, pero sí una representación de las partes de su alma que había temido enfrentar. Sus inseguridades, su culpa, su necesidad de aferrarse a algo porque tenía miedo de estar sola, todo estaba ahí, reflejado en su relación con Adrián. En un momento de claridad y devastación, Emma comprendió que su única forma de liberarse era elegir. Adrián la desafió a quedarse, prometiéndole amor eterno y una vida lejos del dolor. Pero algo en ella sabía que quedarse significaba abandonar por completo la realidad. La única salida era elegir entre la seguridad de un sueño controlado o el dolor crudo de enfrentar la vida tal como era. Emma, con el corazón roto y la esperanza débil, tomó una decisión. Se despidió de Adrián. Las palabras eran difíciles, su cuerpo temblaba, pero miró a los ojos del hombre que había significado tanto y dijo adiós. Y con esa palabra, el mundo onírico se colapsó como un espejo cayendo al suelo, quebrando la ilusión en 1000 pedazos. Emma abrió los ojos en su habitación. La lluvia seguía golpeando las ventanas, pero ahora sonaba diferente, más real, más tangible. Su cuerpo y mente se sentían livianos pero exhaustos, como si hubiera luchado una guerra interna y sobrevivido. El vacío seguía ahí, pero ya no la consumía. Adrián se había ido, y eso le provocaba un dolor agudo, pero sabía que era necesario. Frente a ella no había una vida perfecta esperando, pero había algo más importante, una oportunidad de empezar de nuevo. Emma se levantó, miró los pinceles que había abandonado durante semanas y tocó el lienzo en blanco. Respiró hondo, recordando la decisión que había tomado. No era sobre olvidar, sino sobre avanzar. Adrián aún estaba en su mente, pero no como un ancla, sino como un recordatorio de lo que la había transformado. Finalmente entendió que no necesitaba un sueño diseñado por sus miedos para vivir. La vida real, con todas sus imperfecciones, era donde podía encontrar su verdadera fuerza. Con una ligera sonrisa, Emma pintó la primera línea en su lienzo, sabiendo que esta vez, estaba empezando algo que la haría libre.